en este momento. Ok. Este, bueno, vimos la vez pasada un poco sobre la carátula de insulina, vimos algunos aspectos que debemos de manejar en la carátula, como síntesis, estructura química, vida media, en este caso también vimos fases de secreción, ¿no? Bueno, en el caso de la carátula de insulina, nosotros manejamos dos fases de secreción, no siempre lo manejamos en todas en todas las carátulas de esta forma, pero en insulina sí tenemos que resaltar las dos fases de la secreción que se presentan. Vimos en este caso concentración en plasma, secreción diaria. Por supuesto vimos algunos aspectos sobre mecanismo de acción hormonal y vimos órganos blancos, comentamos qué órganos son insulino dependientes y no insulino dependientes, con base en los transportadores, ¿no? En el GLUT4, como están viendo en pantalla, y bueno, vimos algunos efectos, ¿no? Entonces, repasando dentro de los efectos que comentábamos, y voy a retomar la sesión en este momento, la carátula, pues comentábamos que parte de los efectos de la insulina, pues el principal, el que más que se conoce es el que activa el GLUT4 para permitir la captación de glucosa a las células, ¿vale? O sea, en este caso, la insulina, el efecto que no es el único, pero pues, digamos el más conocido es captar glucosa a los órganos donde actúa, ¿no? Donde los consideramos insulino dependientes por permitir esa movilización del GLUT4 para permitir la entrada, ¿no? Como en qué casos, pues el músculo, el tejido adiposo, ¿vale? Son los ejemplos clásicos. Entonces, el efecto, digamos, más conocido y el efecto principal de la insulina es permitir la captación de glucosa a las células a través de la síntesis, a través de favorecer la síntesis y la actividad del GLUT4, ¿no? Bueno, pues también importante que una vez que ingresa la glucosa, una vez que ingresa la glucosa a través de este transportador, pues ya dentro de las células, a través de estos sustratos que son fosforilados, recuerden que el mecanismo de acción de la insulina se lleva a cabo por cascada de tirosina sinasa intrínseca. Bueno, pues a través de estos sustratos que se fosforilan, ¿no? Sobre todo por la vía de la PI3K y la PKB, pues se van a activar e inactivar enzimas, ¿no? Para llevar a cabo vías metabólicas, ¿no? Para activar e inactivar estas vías. Entonces, estos sustratos, este mecanismo de acción de tirosinasa va a fosforilar o desfosforilar. Principalmente se llevan a cabo procesos de desfosforilación. ¿Para qué? Pues para activar o inactivar enzimas clave y por lo tanto vías metabólicas, ¿no? Por ejemplo, la que están viendo en pantalla, el ejemplo de la glucogenogénesis, la glucogenólisis, comentábamos que la insulina, al desfosforilar a las enzimas glucogenosintasa, va a permitir su activación y por lo tanto va a activar la glucogenogénesis, pero también va a desfosforilar a la enzima fosforilasa, a la contraria, ¿no? de la vía contraria que es la glucogenólisis, y por lo tanto esto se va a inactivar. Entonces esto va a favorecer que se almacene, que se forme y almacene glucógeno a nivel hepático y muscular, y lo que se va a inhibir es lo contrario, que es el rompimiento de glucógeno, la utilización de glucógeno. ¿Por qué? Porque esta vía metabólica se va a estimular con la presencia de glucagón y con adrenalina principalmente, ¿no? Bueno, en el caso de las vías metabólicas y las enzimas clave que estimula la insulina, pues esto ya lo habíamos visto en la unidad 2, ¿vale? Habíamos visto que la insulina activa la glucólisis, activa la glucogenogénesis, activa las vías de lipogénesis, esterificación de ácidos grasos y la de proteogénesis. Sobre todo esta última porque acuérdense que se considera la insulina un factor de crecimiento y que enzimas se van a activar, pues todas las correspondientes
a esas vías, ¿no? De glucólisis, de glucogenogénesis, de lipogénesis, de esterificación de ácidos grasos. Creo que esto, bueno, ya lo hemos comentado en varias ocasiones. Cuando vuelvan a ver el video, pues pónganle pausa en este caso a esta parte para que vuelvan otra vez a repasar las enzimas clave, ¿no? Y lo mismo para las vías metabólicas inhibidas por la insulina, en este caso las vías y las enzimas son las contrarias, ¿no? Si la insulina activa a la glucólisis, va a inhibir a la gluconeogénesis, que es lo contrario, ¿no? Con todas sus enzimas clave que ven en pantalla. Si la insulina activa a la glucogenogénesis, pues va a inhibir a la glucogenolisis, ¿no? Con la enzima respectiva, que ya lo veíamos en la imagen del semáforo. Si activa la lipogénesis y la esterificación de ácidos grasos, pues va a inhibir a la lipólisis, a la beta-oxidación y a la cetogénesis, como lo están viendo en pantalla, ¿no? Y por supuesto, la insulina, al ser una hormona promotora del crecimiento, pues va a promover la proteogénesis, que es lo que va a inhibirse, la proteólisis. Y bueno, este cuadrito ya lo habíamos visto en metabolismo, ¿vale? Es prácticamente lo mismo que estamos comentando en las diapositivas anteriores, el cuadrito de las famosas flechitas, ¿no? Bueno, aquí vemos la estructura química en resumen de la insulina, aquí nos explica la diapositiva cómo actúa, en qué tipo de receptor, ya lo vimos que es de membrana, ¿no? Es un tetrámero, ¿sale? Con actividad de cascada de tirosincinas, ¿sale? Aquí arribita pues vemos la estructura química de la molécula, que ya habíamos dicho que es una doble cadena polipeptídica, ¿no? Con dos cadenas, y bueno, esta parte que está aquí en color blanco, decíamos que es el péptido C, ¿no? Aquí lo que nosotros realmente estamos viendo es la proinsulina. La insulina como tal está separada, ¿no? Está separada de este péptido conector, y tanto la cadena alfa como la beta están unidas por puentes disulfuro. Bueno, entonces, lo que comentábamos ahorita con respecto a las vías metabólicas, pues lo están viendo aquí en pantalla, ¿no? Las flechitas hacia arriba representan las vías que estimulan, ¿no? En color verde, y las flechitas hacia abajo, que están en color rojo, indican las vías que se inhiben. Y entonces, lo mismo que decíamos en la tabla anterior, pues aquí lo podemos reafirmar, ¿no? Nada más que aquí solamente nos ponen las vías metabólicas, pero aquí habría que también recordar las enzimas clave, ¿no? Por ejemplo, si se activa la glucólisis, ¿qué se va a inhibir? Lo contrario, que es la gluconeogénesis. Esta parte está muy práctica porque se pone la vía metabólica, una vía metabólica y su contraria inmediatamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, igual se activa la glucogenogénesis, que se va a inhibir la glucogenolisis, ¿no? Que es su vía contraria. Si se activa la lipogénesis y esterificación de ácidos grasos, lo que decíamos, ¿no? Se inhibe la lipólisis, beta-oxidación y cetogénesis, y lo mismo con respecto a proteogénesis, ¿no? Con respecto a la cuestión hablando un poco de lipogénesis, pues la razón o la forma en cómo se activa la esterificación de ácidos grasos, aparte de activar las vías, la vía y la enzima, pues es a través de activar la síntesis de alfa-glicerol fosfato, ¿no? O glicerol 3-fosfato. Este glicerol 3-fosfato, que lo comentábamos la sesión anterior, proviene de la síntesis de glucosa, en la cual, imagínense que este es un adipocito, el cual incorpora glucosa a las células, y esta glucosa, por supuesto que lo que primero hace el adipocito es utilizarla como energía, ¿no? Pero ya una vez que la utiliza como energía, las moléculas de glucosa que se van incorporando por acción de la misma insulina se transforman en glicerol 3-fosfato. Y este glicerol 3-fosfato posteriormente se transforma en glicerol. Este glicerol 3-fosfato también es lo que conocemos nosotros como glicerol-fosfato, alfa-glicerol fosfato. ¿Y para qué me va a servir el glicerol fosfato? Pues para transformarlo en glicerol, y este glicerol pues me va a servir para llevar a cabo la unión, la formación de las eses del glicerol con los ácidos grasos para formar triacilglicerol, esto que conocen ustedes como la esterificación de los ácidos grasos, ¿no? Esta molécula de glicerol, recuerden que en metabolismo la vimos como un alcohol, ¿vale? Un alcohol conformado por 3 carbonos, ¿vale? Aquí la representamos como un 3 o como una invertida, ¿vale? Entonces, este glicerol, producto del metabolismo de la glucosa, me va a servir para
unir a los ácidos grasos y formar diacilgliceroles a través de la esterificación de los ácidos grasos. Bueno, por la vía de la PKB, también acuérdense que la insulina es una hormona que al ser proteogénica, ya esto lo habíamos comentado, por vía bueno, por vía sobre todo de la PKB o AKT y por la fosforilación de otros sustratos como el mTOR, ¿no? Principalmente se va a activar, se va a favorecer la síntesis de ácidos nucleicos, entre ellos el ARN mensajero, ¿no? También el ADN. ¿Para qué? Pues para llevar a cabo lo que decíamos, ¿no? La síntesis de proteínas. Entonces la hormona, la insulina, acuérdense que al ser una hormona promotora del crecimiento, pues va a activar la síntesis de factores de crecimiento y esto acuérdense que está ligado estrechamente con proteogénesis, con síntesis proteica. Hablando un poquito sobre proteínas, pues ya específicamente la insulina va a promover la síntesis de albúmina a nivel hepático y de amilas a nivel del tubo digestivo, ¿vale? Entonces va a promover la síntesis de albúmina, que es una proteína de transporte que se sintetiza principalmente a nivel hepático, y también se va a sintetizar o va a favorecer la síntesis de amilasa, que es una enzima que favorece la hidrólisis de los carbohidratos, ¿vale? De carbohidratos complejos, ¿vale? Como el almidón, por ejemplo, para que este almidón se vaya transformando en oligosacáridos, en dextrinas, en maltotriosa y en maltosa, y pues esta maltosa al final se va a digerir por acción de una maltasa en 2-glucosas. Entonces, la enzima amilasa, recuerden que es una enzima amilolítica del tubo digestivo. También la insulina, al ser una promotora del crecimiento, al ser una hormona que promueve, en este caso, esta función, pues de igual manera va a favorecer la síntesis de ácidos nucleicos. Ya decíamos que favorece la síntesis de ADN y ARN, el ARN para favorecer la síntesis de proteínas, y el ADN, ¿para qué? Pues para todos los procesos de crecimiento y réplica celular, ¿sale? Para favorecer en cierta forma la mitosis. Entonces, principalmente por vía de la MAP, por vía de la proteíncinasa activadora de la mitosis, ¿vale? Recuerden que esta es otra vía, una vía alterna, ¿no? O una vía que se lleva a cabo en el proceso de fosforilación. Pues todos estos sustratos que se fosforilan, GRB, SOS, RAS, RAF, MEC, MAP, todos los que vimos en el mecanismo de acción hormonal, pues van a tener la propiedad de favorecer estas funciones de la insulina, ¿no? El crecimiento, la réplica celular, se favorece la mitosis, bueno, ya tenemos la síntesis de nucleótidos, se favorece la diferenciación tanto celular como tisular, la remodelación de células y los órganos, ¿no? Todo por vía de esta situación. Se favorece la organogénesis, la diferenciación y desarrollo fetal, favorece el crecimiento y maduración del feto, todo esto por la acción de la insulina en cuanto al crecimiento, ¿no? Al favorecer el crecimiento, ¿no? Al ser una promotora del crecimiento. Esto también importante, ¿verdad? Favorece la movilización a la superficie de membranas celulares de otro factor, de un receptor que también va a ser un factor de crecimiento, el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 2, entonces también tiene una acción hasta en cierta forma sinérgica sobre estos factores de crecimiento, ¿no? Le llaman factor de crecimiento fetal. Entonces va a favorecer en cierta manera, va a ejercer una acción sinérgica sobre receptores de factores de crecimiento, tanto locales como sistémicos. Esto es importante también, doctores, por vía de la fosfodiesterasa. Acuérdense que la fosfodiesterasa es la enzima que favorece que el AMP cíclico se transforme en AMP lineal. ¿Para qué? Para que el mecanismo de AMP cíclico ya no se lleve a cabo, ¿no? Para frenarlo de alguna forma. La insulina, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a través por la vía de la fosfodiesterasa, va a inhibir la concentración en plasma en intracelular de AMP cíclico, y por lo tanto va a favorecer la concentración intracelular de AMP lineal, ¿no? Al favorecer esta conversión, entonces la insulina favorece la actividad de la enzima fosfodiesterasa.
También la insulina va a inhibir el apetito, sobre todo por azúcares, ¿no? Por carbohidratos, porque la insulina, como factor periférico, va a tener una importante actividad sobre la inhibición de un neurotransmisor llamado neuropéptido Y. Aquí en la imagen ustedes lo pueden ver, en este caso, que el neuropéptido Y eh, es, forma parte de las vías del centro del hambre, ¿no? Entonces, bueno, esto lo vamos a ver ya con más detenimiento en la cuestión de obesidad, ¿no? Síndrome metabólico, vamos a ver el papel de la leptina, ahorita también vamos a tocar un poquito con grelina, vamos a hablar un poco de grelina el día de hoy. Entonces, todos estos factores, tanto locales como sistémicos, van a estar favoreciendo la actividad tanto del centro del hambre como del centro de la saciedad. Pero bueno, a nivel central, a nivel hipotalámico, junto con el núcleo arcuato y los centros del hambre, ¿no? El núcleo centrolateral y el ventromedial, pues vamos a encontrar un grupo de neuronas que van a producir neurotransmisores, los cuales me van a favorecer ya sea el apetito o la saciedad, ¿no? Por ejemplo, el neuropéptido Y participa en el proceso del hambre, ¿no? Activando el centro del apetito. Y en el caso de la saciedad, pues tenemos moléculas como el CART o la propia melanocortina que van a favorecer lo contrario, ¿no? Entonces la insulina va a favorecer la actividad del centro de la saciedad y va a inhibir el centro del hambre a través de inhibir el neuropéptido Y. Este en particular va a ser un neurotransmisor vinculado con el apetito, sobre todo por carbohidratos, ¿no? Como lo estamos viendo ahí en la pantalla. Bueno, recuerden que la insulina se produce en los islotes de Langerhans y estas células, recuerden que no están aisladas, sino que el islote pancreático contiene otro tipo de células, ¿no? Células alfa, células delta, entre otras, ¿no? Entonces, también la insulina va a ejercer acción sobre sus células vecinas. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues bueno, principalmente se describe que va a inhibir la secreción de glucagon, ¿no? Esto es sobre todo a nivel del islote pancreático. Entonces, una vez que se secreta, por supuesto que por vía endocrina ejerce muchas acciones, ¿no? A nivel hepático, a nivel muscular, pero a nivel paracrino, ¿sí? A través o el efecto que va a ejercer sobre sus células adyacentes, pues principalmente a nivel de la célula alfa, pues va a inhibir la secreción y liberación de glucagón, ¿no? Bueno, también esto es algo también relevante que ejerce la insulina, pues va a favorecer la actividad de las bombas sodio, potasio, ATPasa. ¿Para qué? Para mantener las concentraciones en plasma normales de electrolitos, ¿sale? Como las de sodio, las de potasio, particularmente en las concentraciones de potasio, va a favorecer, precisamente al favorecer esta actividad de las bombas sodio, potasio, ATPasa, para que también se favorezca un potencial de reposo, pues se va a favorecer la entrada de potasio en los órganos blancos, ¿no? Principalmente en lo que es músculo, ¿no? Entonces, esto va a implicar que se aumente la concentración intracelular de potasio y se disminuya la concentración en plasma del potasio. Y esto, bueno, a nivel en la clínica, nosotros también lo podemos utilizar cuando tenemos pacientes con hipercalemia o hiperpotasemia, ¿no? Pacientes que tienen el potasio elevado, la concentración en potasio elevada, como por ejemplo en personas que tienen eh, insuficiencia renal crónica avanzada, ¿no? Sobre todo los que se están dializando, ¿no? Que corren ese riesgo, ¿sale? Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene el nivel, las concentraciones elevadas en potasio, hay que tener un poco de cuidado porque esto puede generar cambios en el ritmo cardíaco, puede generar eh, manifestaciones neuromusculares, entonces tenemos que bajar el potasio en ese paciente porque de lo contrario puede originar sobre todo trastornos del ritmo cardíaco que pueden ser fatales, ¿no? Entonces, pacientes con insuficiencia renal, pacientes con síndrome urémico, ¿no? Que ya cursan con
un grado avanzado de enfermedad renal, ¿no? Los diabéticos, por ejemplo, que desarrollan insuficiencia renal crónica, pues ellos corren el riesgo de presentar este problema. Entonces, pues generalmente la insulina la ocupamos para disminuir los niveles de potasio en la sangre. Generalmente lo hacemos en combinación con una solución glucosada, esto lo llamamos solución polarizante, ¿no? Como lo están viendo, ¿no? En este caso. Obviamente para administrar esto tenemos que hacerlo en un medio, lo tenemos que hacer por vía intravenosa, ¿no? O en un medio controlado y generalmente con el monitoreo tanto cardiovascular como a través de la toma del electro para ver que se esté normalizando el ritmo cardíaco, ¿no? Bueno, otros efectos también en cierta manera relevantes, pues la insulina disminuye la concentración de un transportador, una globulina fijadora de hormonas sexuales, y esto, bueno, obviamente lo hace en forma fisiológica, pero sobre todo cuando hay exceso en las concentraciones de insulina, como lo que ocurre en pacientes con resistencia a la insulina, pues esto lo va a llevar a cabo de una forma más acentuada, y esto lo que llega, el impacto que tiene en este caso, es que al disminuir la concentración de este transportador, pues va a favorecer que los niveles de testosterona se incrementen. Entonces, esto va a favorecer androgenización, sobre todo en las mujeres, va a desequilibrar, en este caso, la relación FSH-LH, y esto lo que puede ocasionar es hiperplasia de la teca luteínica. Esto lo que va a generar más adelante, por supuesto, es que al haber este desbalance entre FSH y LH, va a originar hiperplasia de la teca y esto va a ir poco a poco originando quistes en los ovarios. Entonces, en las personas que presentan, las mujeres que presentan resistencia a insulina, que sobre todo por sobrepeso, por obesidad, tienen el riesgo de presentar este problema, ¿no? Entonces, una persona que presenta poliquistosis ovárica, hay que ver cómo están los niveles de insulina, porque por lo común, estas mujeres, estas pacientes, están vinculadas a hiperinsulinemia por resistencia a la insulina. Por supuesto que la forma en cómo lo vamos a tratar, hay medicamentos que en cierta manera, bueno, esto tiene un impacto importante sobre la fertilidad, ¿vale? Hay que tener muy en cuenta esto porque muchas mujeres que tienen poliquistosis ovárica quieren embarazar y no se pueden embarazar por este problema. Entonces, bueno, pues les podemos dar fármacos que en este caso, mejoren la fertilidad en las pacientes, pero yo creo que aquí el principal, la primera medida, ¿no? Sería, digamos, la medida de mayor impacto es que la mujer, si tiene este tipo de dificultades, baje de peso, darle un metformina, ¿no? Un agente, un fármaco insulino sensibilizador para que poco a poco empiece el ovario a trabajar de una mejor forma, ¿no? Y bueno, si hace un momento requiere algún fármaco que favorezca la fertilidad, pues se lo podemos también administrar, ¿no? O si tenemos que quitar algún quiste por vía quirúrgica, bueno, pues eso ya se hace de forma ya específica, ¿no? Con indicaciones, con ciertas indicaciones ya precisas, ¿no? En la paciente. Estos efectos que ven en pantalla son muy importantes, muchachos. ¿Por qué? Porque también uno de los efectos adicionales que tiene la insulina, pues tiene efectos antitrombóticos, profibrinolíticos, ¿no? Favorecen la vasodilatación. Entonces, impiden que se forme que se pueda formar algún trombo, ¿no? Esto es importante sobre todo para los vasos coronarios, tiene efectos antiaterogénicos, antiateroscleróticos, ¿vale? Impiden que la grasa, ¿no? Que la grasa circulante se acumule aquí en el vaso, ¿no? Estrechando la luz y pueda generar en este caso un proceso de aterogénesis. Esto es importante igualmente en las arterias coronarias porque muchos pacientes que son diabéticos tienen el doble de riesgo a presentar infarto al miocardio, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso el diabético
al tener un desbalance, ¿no? En su metabolismo lipídico y ante el hecho de que ya no tiene o ya tiene menor cantidad de insulina, pues esto puede originarle estos efectos importantes. Otros efectos que también se han vinculado a la insulina se relacionan con efectos de tipo antiinflamatorios, de tipo antioxidantes, ¿no? Disminuyen el estrés oxidativo, y bueno, estos son efectos muy, muy relevantes, ¿no? Este efecto antioxidante, ¿no? La disminución de radicales libres y por lo tanto la formación de la disminución en estrés oxidativo es muy importante, sobre todo porque esto tiene que ver con el envejecimiento celular. Ya para finalizar la carátula y pasar a las siguientes, en este caso la insulina tiene, bueno, se metaboliza y se elimina, sobre todo a nivel de hígado, a nivel de riñón, en placenta también se llega a metabolizar y sobre todo también, acuérdense que las hormonas se metabolizan en el órgano blanco donde actúan, ¿no? Entonces, estos son los principales sitios de metabolismo y eliminación de la insulina. ¿Cómo es que se va a metabolizar y posteriormente a eliminar? Pues se pueden hacer por dos formas. La primera de ellas es a través de romper los enlaces, los puentes disulfuro. La razón por la cual eh, se, se produzcan, ¿no? Se utilicen puentes disulfuro es para unir ambas cadenas. Recuerden que cuando la insulina estaba como proinsulina, lo unía un péptido conector, un péptido C, pero este péptido C, al separarse, se separa de las dos cadenas y para que las cadenas alfa y beta no se mantengan juntas para que tengan actividad, pues se le colocan puentes disulfuro. Entonces, la cadena alfa y la cadena beta mientras estén unidas van a ser químicamente activas, ¿sale? A través de estos puentes. Sin embargo, si yo le corto los puentes disulfuro, pues yo voy a separar a las dos cadenas, a la cadena alfa y a la cadena beta, y esto, pues, por supuesto, me va a generar menor actividad de la molécula. Entonces, hay una enzima llamada glutatión insulin transhidrogenasa que va a cortar precisamente estos puentes disulfuro para separar las dos cadenas, la alfa y la beta. Entonces, esta enzima eh, que se encuentra a nivel hepático va a tener esta función, ¿no? Cortar los puentes disulfuro, ¿vale? La enzima glutatión insulin transhidrogenasa, que están viendo en pantalla. Y también otra manera de metabolizarla es a través de cortar la propia cadena. Entonces, puedo cortar los puentes de sulfuro o puedo cortar las dos cadenas de insulina, la alfa y la beta, a través de unas enzimas insulinasas que se encuentran a nivel hepático y a nivel renal. Y bueno, pues si ya las insulinasas, sobre todo a nivel renal, actúan cortando, ¿no? Fraccionando ambas cadenas, pues ya cuando la insulina se corta en varias partes, pues de esta forma se puede eliminar con mayor facilidad. En este caso, se vuelve la molécula hidrosoluble y fácilmente eliminable a través de la orina, ¿sale? No es la única forma de eliminarla, pero es una de las principales vías de eliminación. Esto es importante porque la insulina, sobre todo en pacientes con insuficiencia renal, pues muchas veces en este caso al no poderla eliminar por vía renal, pues la insulina está circulando, ¿no? Por el plasma, circulando en el plasma. ¿Por qué? Porque no, la vía principal de eliminación no se estaba llevando a cabo, ¿no? Entonces hay pacientes diabéticos, ¿no? De larga evolución que siempre han manejado glucosas altas, pero llega un momento en donde su glucosa se estabiliza, ¿no? Y hasta pues, piensan que ya se curaron, ¿no? Es que realmente no es esto, no es tanto que se hayan curado, sino más bien pues, es que su riñón es tanto el daño y tan crónico que ha sido la evolución del paciente, que pues ese riñón ya prácticamente se lo acabó, ¿no? Entonces, el que su glucosa esté normal no implica un buen control, al contrario, habría que ver cómo está la función renal, ¿no? Si tú tienes a un paciente con unos niveles de glucosa bien, ¿no? Sabes que es diabético de larga evolución, pero tú en los niveles de glucosa ves la función renal y está deteriorada, ¿no? La urea, la creatinina, eso ya no habla de un buen control, ¿no? Y muchas veces se controlan inclusive sin la insulina, ¿no? Sin que les demos insulina.
Pues eso significa que ese riñón prácticamente dejó de funcionar, ¿no? Y es cuestión de tiempo para que el paciente le hagamos diálisis, o a lo mejor ya es un paciente que está dializándose, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una cuestión un poquito interesante sobre la insulina y la función renal. En fin. Pues bueno, chicos, esta es la carátula de insulina. No sé si hay alguna duda. No, creo que no, doctor. No, doctor. ¿No? Bueno. No, doctor. Bueno, entonces, si no hay dudas, vamos a pasar a la siguiente carátula, las siguientes carátulas que son las de la carátula de glucagón, somatostatina y grelina, ¿vale? Para, en este caso, continuar con la fisiología de las hormonas. Si mal no recuerdo, la doctora Graciela, ¿usted tiene una presentación de este tema? Sí, doctor. Ah, ok. Ahorita lo voy compartiendo. Entonces, la maestra Graciela ahorita nos va a compartir la presentación. ¿Vale? Entonces, déjenme nada más rápidamente ver la pantalla completa. Ok. Entonces, adelante, doctora. Sí, doctor. Bueno, continuando con lo de las hormonas pancreáticas, hay que recordar que estas hormonas tienen una comunicación paracrina muy efectiva, de tal suerte que cuando se empieza a detectar cierta cantidad de algunas sustancias, en este caso la glucosa, empieza a trabajar de manera inmediata, como nos lo mencionaba el doctor Campos, la insulina. Pero si se detectan niveles bajos, en automático se empieza a secretar el glucagón y deja de secretarse insulina. Así también las otras hormonas que ya más adelante vamos a ir viendo. Ahorita vamos a verla. Ay, permítanme. Me fui para atrás. Okay. En este caso vamos a ver primero lo que es el glucagón. El glucagón es una hormona también polipeptídica de 29 aminoácidos de cadena única que se va a secretar en las células alfa del páncreas. La función principal de esta hormona es mantener los niveles normales de glucosa ante el riesgo de hipoglucemia real o potencial. Entonces, cuando la célula alfa detecta una glucemia por debajo de 70, no va a esperar a que baje más. De manera inmediata empieza a secretarse, y esto principalmente durante el ayuno. El glucagón se sintetiza en el gen preproglucagón de 180 aminoácidos que está en el cromosoma 2. De aquí vemos que los primeros 20 son péptidos señal, nos queda para dar origen al proglucagón, al proglucagón de 160 aminoácidos, de los cuales se divide en 6 regiones. La tercera y la quinta no tienen ninguna actividad. La primera región, que va del aminoácido 1 al 33, nos va a dar origen a un polipéptido relacionado con glicentina. Del 33 al 61 va a dar origen al glucagón. El cuarto y el sexto nos van a dar origen al polipéptido, al GLP-1 y el GLP-2. Bien, es importante saber en este caso que dependiendo del órgano donde se estén sintetizando, va a ser el origen que va a tener el origen de la hormona. En este caso, si este gen se va a expresar en las células alfa pancreáticas, nos van a dar origen al glucagón. ¿Sí? Esto es porque las células alfa contienen lo que es la prohormona convertasa 2. Si se llega a expresar en el intestino,
en las células L, lo que va a originar son el polipéptido pancreático, GLP-1 y GLP-2. También la prohormona convertasa también se puede expresar en el cerebro, ¿sí? Y va a dar origen a otras hormonas. Bueno, una vez que está sintetizada el glucagón en las células alfa del páncreas, ¿sí? El estímulo para su liberación va a ser la detección de niveles bajos de glucosa. Entonces, una vez que se detecten que tiene una glucosa baja, a través del transportador GLUC2 se va a activar el metabolismo, que ya lo vimos. ATP, va a ser un estímulo para los canales de potasio, igual que la insulina, se cierran. Aquí se abren los canales de sodio y calcio, entran, se despolariza la membrana y posteriormente va a haber ya la secreción de lo que es el glucagón. Aparte de la glucosa baja, ¿qué otros estímulos tenemos para que se secrete? Pues bueno, el ayuno, que es lo que principalmente nos va a dar una baja de glucemia, sobre todo en la noche que no estamos ingiriendo alimentos. Una dieta rica en proteínas, en especial los aminoácidos alanina y arginina. La adrenalina también es un factor importante que estimula la secreción del glucagón, en especial durante los periodos de estrés, infecciones, traumatismos o ejercicios intensos. Cuando un paciente está hospitalizado, también con enfermedad grave, también se secreta esta hormona. Las hormonas intestinales también estimulan la secreción, como la colecistocinina, la gastrina y el polipéptido inhibidor gástrico. Los corticoides, como el cortisol, y esta también tiene una estimulación tanto simpática como parasimpática. Algunos medicamentos, como la teofilina, también estimulan su secreción. Bien, una vez que se secreta el glucagón, su vida media es pequeña, entre 3 a 6 minutos, y su concentración plasmática es de 75 picogramos por mililitros. Sus órganos blancos, el órgano blanco principal es el hígado, ¿sí? Pero también puede actuar en el riñón, ¿sí? En el cerebro también tiene sus acciones, en el tejido adiposo, a nivel de sistema digestivo, en menor cantidad a nivel cardíaco. En el páncreas, en el islote pancreático también tiene tiene efectos. Bien, una vez que llega el glucagón al hígado, que es la conexión que tiene, que es donde actúa principalmente, y esto es debido a la conexión que tiene con el páncreas a través de la vena porta. Cuando llega aquí, va a alcanzar niveles mucho más altos. Se han detectado niveles hasta 300 a 500 picogramos por mililitro durante el ayuno, ¿sí? Su mecanismo de acción es a través de la proteína G, ¿sí? Su segundo mensajero, el AMP cíclico, que esto ya lo vimos, ¿sí? Y entonces es cuando va a ejercer sus acciones biológicas. ¿Cuáles son las acciones biológicas? Pues principalmente va a ser para entregar glucosa a nuestro organismo en falta de alimento, ¿sí? Y dentro de esas, pues bueno, tenemos las metabólicas, en donde va a inhibir principalmente la glucogenogénesis y va a activar la glucogenólisis. Y esto ya lo habíamos visto, ¿no? También inactiva por medio de la inactivación de la glucogenosintasa,
y activación de la glucógeno fosforilasa. Va a inhibir la glucólisis y va a activar la gluconeogénesis. Esto, pues bueno, por activación de las enzimas clave, que también igual ya las habíamos visto. Promueve la movilización de los depósitos de triglicéridos, activando la lipólisis, va a favorecer la cetogénesis y va a inhibir la lipogénesis. Se ha detectado que cuando hay secreciones altas de glucagón, también puede tener otras acciones, va a estimular en el sistema digestivo, va a estimular el crecimiento de la mucosa y absorción de nutrientes, va a inhibir la motilidad, va a favorecer la secreción biliar, inhibe la secreción de ácido clorhídrico. En el cerebro, pues bueno, aquí por aumento de los sustratos metabólicos va a permitir que se ahorre glucosa, va a estimular la secreción de hormona de crecimiento. En el corazón tiene efecto inotrópico positivo y ayuda también a la contractilidad cardíaca. En el riñón aumenta el flujo sanguíneo, aunque también en el riñón también es gluconeogénico y también puede ser activado por esta hormona. A nivel del islote pancreático va a estimular a las células beta del islote pancreático. Esto es porque, bueno, una vez que tenemos nosotros ya los niveles una vez que actúa el glucagón, ya podemos tener glucosa en el torrente sanguíneo y pues ahora hay que utilizarla y por eso es que tiene que secretarse insulina para poder utilizar esa glucosa que ya se originó gracias a la acción del glucagón. Ya una vez que tenemos los niveles necesarios de glucosa, entonces tenemos que inhibir ya la secreción del glucagón, y los factores que me la van a inhibir es la hiperglucemia, la insulina, la somatostatina, la secretina, los ácidos grasos libres, las cetonas, estimulantes adrenérgicos alfa, el GABA también, y algunos medicamentos como la fenilidantoína, que es un medicamento anticonvulsivo, también inhiben ya la secreción de glucagón. Entonces, bueno, ya no entra glucosa, metabolismo, cambian el cociente ATP, ADP, ¿sí? Ya no hay actividad en los canales de potasio, por lo tanto no hay entrada de sodio ni de sodio ni de calcio, y por lo tanto no hay secreción de glucagón. Bueno, aquí también, como vimos, tenemos la secreción de dos péptidos relacionados al glucagón, que es el GLP-1 y el GLP-2. Estos, acuérdense que se van a generar en el intestino, y esto es a través de la prohormona convertasa. Estos dos péptidos tienen diversas actividades. En el islote pancreático, lo que va a hacer que va a estimular la secreción de insulina y de la somatostatina. Este es un amplificador, ya no los mencionaba también el doctor Campos, es un amplificador de la insulina, va a inhibir la secreción del glucagón, va a aumentar la masa de la célula beta y va a inhibir la muerte va a inhibir la apoptosis de las células beta del páncreas. También inhibe la secreción de ácidos gástricos, inhibe el vaciamiento gástrico. El GLP-2 va a estimular el crecimiento de la mucosa y la absorción de nutrientes y va a inhibir la motilidad intestinal también. Muy bien, pues pasamos a lo que es la somatostatina, que se le llama o se le conoce como la gran inhibitoria porque pues
es la que se encarga de inhibir todas la secreción de otras hormonas. Y su principal función va a ser ampliar el periodo durante el cual se asimilan los nutrientes hacia la sangre. Esta es una hormona peptídica de 14 aminoácidos, ¿sí? Que también está unida por puentes disulfuros. Y aquí también tenemos otra hormona que es de 28 aminoácidos, ahorita la vamos a ver, ¿no? Bueno, se transcribe en el brazo largo del cromosoma 3 y tenemos entonces la preprosomatostatina que se constituye de 116 aminoácidos. De aquí va a dar origen a la somatostatina de 14 aminoácidos, que es la más abundante, predomina en las células, en el islote pancreático, sí, pero también en las células gástricas. También tenemos la somatostatina de 28 aminoácidos. Esta se va a encontrar en el 5 al 10%. Sin embargo, esta somatostatina de 28 aminoácidos tiene más potencia en la inhibición tanto de hormona de crecimiento como de insulina. ¿Quién la estimula? Pues bueno, los factores que la estimulan van relacionados con los alimentos, el aumento de la glucosa, los aminoácidos como arginina y alanina, así como los ácidos gástricos, estimulan la secreción de la somatostatina de igual manera que la insulina y que el glucagón. También va a haber esta secreción igual, por eso ya no la repetí. También la estimulan los péptidos digestivos, como la colecistocinina, la secretina, la gastrina, el BIT, el HIP, el polipéptido relacionado al glucagón tipo 1. El glucagón también la estimula y la acetilcolina. Bueno, alcanza concentraciones fisiológicas de menos de 80 picogramos por mililitros y su vida media es muy cortita, menos de 3 minutos. Su órgano blanco va a ser el hipotálamo, principalmente también otras áreas del sistema nervioso central, el páncreas y el aparato digestivo. Contiene 5 receptores que están acoplados a la proteína G, su segundo mensajero, el AMP cíclico. Entonces, bueno, dependiendo del órgano blanco, van a ser los receptores que se localicen. De estos, bueno, encontramos 5. El receptor SSTR1 y 5 se expresa en las células beta y el SSTR2 se expresa en las células alfa. Okay. Dentro de las acciones biológicas, en el hipotálamo va a inhibir la secreción de hormona de crecimiento y de TSH. En el páncreas exócrino inhibe la secreción del bicarbonato y de enzimas digestivas. Va a regular también la secreción ácida del estómago, disminuye la motilidad y el flujo sanguíneo gastrointestinal. Incluso tiene tratamiento farmacológico en el sangrado de tubo digestivo alto, ya en la práctica hospitalaria. Dentro de las acciones parácrinas va a inhibir tanto la secreción de insulina, del glucagón y también del polipéptido pancreático. Esta hormona tiene una acción autocrina, es decir, se inhibe ella misma su secreción. Ya una vez que haya hecho todas sus acciones biológicas, pues bueno, los factores que inhiben ya su secreción son los ácidos grasos, los agonistas alfa-adrenérgico, la galanina y también dijimos que la somatostatina. Bien,
Ahora nos vamos a ir a lo que es la grelina. La grelina es considerada como una hormona del hambre, es una hormona orexigénica. Ya nos ponía el doctor Campos un esquema en donde nos mostraba el ciclo del hambre y la saciedad. Y bueno, esta hormona interviene ahí. Esta es previa a la ingesta de alimentos, es decir, se empieza a preparar nuestro organismo en respuesta ya sea al hambre o cuando ya vemos que ya están los alimentos, es cuando se empieza ya a secretar y también es secretada en la inanición. Bueno, durante el ayuno o estados energéticos insuficientes, va a elevar sus niveles en sangre y una vez que se ingiere los alimentos, va otra vez a cesar su secreción. Esta hormona se descubrió primero como un ligando receptor de la hormona de crecimiento. Sin embargo, pues bueno, tiene un efecto totalmente diferente a la hormona de crecimiento, aunque también influye en algunos aspectos. Bien, su biosíntesis va a ser a través del preproglucagón, preprogrelina de 117 aminoácidos, ¿sí? Y vamos a obtener el progrelina y finalmente nos va a dar origen a la grelina de 28 aminoácidos y también nos va a dar origen a la ovestatina, grelina. Bien, ya una vez se sintetiza en las células épsilon del islote pancreático y se va a secretar de manera pulsátil durante el día. Ya como lo habíamos mencionado, se va a secretar durante el ayuno, el hambre, la caquexia y la anorexia nerviosa. Tiene una vida plasmática aproximadamente de 30 minutos. Sus órganos blancos van a ser el páncreas, el hipotálamo, la hipófisis, la tiroides, vaso, intestino, glándulas adrenales, adipocitos, miocardio y células epiteliales. También va a ser un receptor de membrana proteína G y su segundo mensajero va a ser el AMP cíclico. Dentro de sus acciones biológicas va a influir sobre el metabolismo de la glucosa y el balance de energía. Va a aumentar la gluconeogénesis, como ya también igual lo habíamos visto en el ciclo del hambre y la saciedad, va a aumentar el apetito, también influye en la memoria y el conocimiento, regula el dolor, el estrés y la impulsividad, va a aumentar la secreción de la hormona de crecimiento, de la prolactina y de la ACTH. Interviene en el metabolismo óseo, en la motilidad gastrointestinal, va a aumentar la secreción también del ácido gástrico, interviene en el sistema inmune y en la proliferación de la supervivencia celular. Y dentro de sus acciones paracrinas aún todavía no son muy bien conocidas. Sin embargo, una de las teorías que se tiene es que la grelina va a actuar de manera paracrina sobre las células delta y de esta manera va a inhibir tanto a acuérdense que la somatostatina va a inhibir tanto a la insulina como al glucagón. Entonces, la grelina, al actuar sobre la somatostatina, se secreta y a través de esta va a inhibir la secreción tanto de insulina como de glucagón.
Bien, ¿qué va a inhibir la secreción de esta hormona? Pues bueno, el balance energético positivo. Una vez que se termina de comer, va a cesar su secreción. En la obesidad también, en la hiperglucemia y en la hiperinsulinemia cesa ya la secreción de esta hormona. Bueno, este es el efecto incretínico y no sé si tengan alguna duda. No, doctora. No, doctora. No, doctora, todo bien. Doctor Campos, ¿algún...? Bueno, sí, es importante lo que, eh, rescatando algunos puntos sobre las tres carátulas que vimos. Doctora, no sé si me pueda nuevamente proyectar su presentación, está muy buena, la verdad, está bastante bien estructurada y todo, y me gustaría sobre todo rescatar en forma de resumen, me gustaría comentar algunos aspectos de las tres carátulas. Fíjense que ahorita muchachos les comentaban que con respecto al glucagón, algo importante era que viene de un precursor, así como la insulina venía de una preproinsulina y de una proinsulina. En este caso, el glucagón viene de un preproglucagón, viene de un proglucagón, pero aquí ocurre algo muy, muy interesante, muchachos, ocurre algo muy, muy interesante, porque en el caso del glucagón, el glucagón, si bien es cierto, proviene de un primer precursor que es el preproglucagón, ¿no? En este caso, igualmente como lo que ocurre con insulina, ¿no? Que tiene su señal, ¿no? Que le va, en este caso, o la secuencia líder, que es el que va a determinar cómo se vaya a ir formando posteriormente esta molécula. Pero a partir del proglucagón, dependiendo de la célula en la que nos encontremos, se puede formar glucagón o se pueden formar otras moléculas como el GLP-1. Entonces, si ustedes están, por ejemplo, a nivel de la célula alfa del páncreas, este proglucagón les va a formar glucagón y otros precursores, ¿no? Pues, en este caso, un polipéptido pancreático relacionado a glicentina, un hexapéptido de unión, ¿no? Entonces, eh, si estamos en las células alfa, a partir del proglucagón se va a formar sobre todo glucagón, ¿no? Que es lo que nos interesa en este momento. Pero si, por ejemplo, en lugar de estar en las células alfa, estuviéramos en las células L del intestino, de este mismo proglucagón se van a formar otro tipo de moléculas, que son las que estamos viendo aquí en color verde y en color azul, y en un azul más claro, ¿no? Entonces, a partir del proglucagón, en lugar de formarse glucagón, se va a formar GLP-1, ¿sale? Péptido similar al glucagón tipo 1. Y esto es súper importante, muchachos, porque las células L, a partir de un precursor común que es el proglucagón, se pueden formar unas moléculas que tienen una función muy interesante, muchachos. Ese GLP-1, decíamos que es nuestra incretina por naturaleza, nuestra incretina por excelencia. Y esa incretina, ese GLP-1, decíamos en la sesión de insulina que es un amplificador de la liberación de insulina. Pero si nos extendiéramos, si profundizáramos más también en el efecto de la incretina, del GLP-1, veríamos que tiene sobre todo también efectos eh, favorecedores del mantenimiento de las células beta. ¿Qué quiere decir con esto? Que inhibe la apoptosis, que favorece la réplica de células beta para mantener un buen funcionamiento de estas células en el islote pancreático. Tiene efectos sobre la inhibición del apetito, que ya se los comentaba en una tablita la doctora, ¿vale? Inhibe el apetito, promueve la saciedad, por lo tanto, también el GLP-1 tiene efectos
cardiomoduladores, ¿no? Favorece la remodelación miocárdica, la contractilidad miocárdica, ¿no? Tiene efectos cardioprotectores en términos así muy generales, tiene efectos también a nivel digestivo, o sea, el GLP-1 tiene efectos bastante benéficos, ¿no? Sobre todo a nivel cardioprotector y a nivel protector de las células beta del páncreas. Entonces, no solamente se convierte como un amplificador en la liberación de insulina, sino también ejerce un efecto protector sobre la misma célula beta, ¿no? Y esto es muy importante porque a la fecha, eh, este GLP-1 nosotros optimizamos su función en el diabético, por ejemplo, a través de inhibir la enzima que lo metaboliza, que es una enzima llamada dipeptidilpeptidasa 4. Entonces, hay fármacos que se, que se conocen como inhibidores de la DPP4, cuya acción va a ser prolongar la vida media de este GLP-1. El GLP-1 tiene una vida media muy cortita, muchachos, menos de 3 minutos. Entonces, si nosotros inhibimos la enzima que la metaboliza, que la inactiva, que es la dipeptidilpeptidasa 4 o DPP4, pues vamos a ejercer mayor actividad sobre este GLP-1. Y también a la fecha hay fármacos que son análogos químicamente hablando y agonistas también de GLP-1, como el exenatide, el liraglutide, el albiglutide, que son fármacos que se administran por vía subcutánea y que tienen un parecido químico y una acción sobre el receptor GLP-1, entonces se consideran incretinas sintéticas, con la diferencia de que no van a ser metabolizadas por esta dipeptidilpeptidasa 4, van a tener una mayor resistencia y su vida media va a ser prolongada. Este, Estos fármacos se están ya como que utilizando con mayor, cada vez más se están utilizando estos fármacos, son algo caros para el tratamiento del diabético, pero también se están tratando mucho para el control de peso, porque al inhibir el apetito van a, en este caso, a promover que el paciente se sienta con mayor saciedad, van a tener efectos tanto a nivel central como a nivel digestivo, van a ejercer un efecto sobre el vaciamiento gástrico, ¿vale? Y en este caso van a favorecer que el estómago se sienta con plenitud, ¿vale? Con menos cantidad de alimento. Entonces, se ha visto un efecto bastante benéfico de estos fármacos sobre el tratamiento de la obesidad. En México todavía no es muy dada la práctica de utilizar estos fármacos, por lo mismo porque son muy caros. A lo mejor a nivel particular, puede que a lo mejor hayan médicos que los estén ocupando para este fin. No es su principal uso, realmente estos fármacos no se utilizan de forma primordial para bajar de peso, pero bueno, pues están ya como que demostrando que sí tienen beneficios sobre el control de peso. Y sobre todo la razón por la que no se ocupen a nivel institucional ya particularmente es porque son muy caros, ¿no? Son bastante caros. Entonces, bueno, y pues ya comentando ya en particular sobre las tres carátulas que estaban viendo, pues si se dan cuenta, por ejemplo, glucagón ejerce efectos contrarios a la insulina. O sea, si la insulina es una hormona anabólica, pues el glucagón hace lo contrario, ¿no? Entonces, sobre todo el glucagón va a tener efectos a nivel hepático y a nivel del tejido adiposo, pero la doctora nos comentaba otros efectos bastante interesantes a nivel digestivo, a nivel central, a nivel cerebral, a nivel renal inclusive, ¿no? Entonces, el efecto, digamos, más conocido de del glucagón, pues es a nivel hepático, sobre todo a nivel de las vías metabólicas, ¿no? Ya veíamos de que el glucagón estimula la gluconeogénesis, la glucogenólisis, pero no son los únicos efectos. Ahí en la pantalla estamos viendo los efectos que nos comentó la doctora, que son muy interesantes, ¿no? No son los efectos, son efectos a otros niveles. Entonces,
muy importante esto, muchachos, lo que se está manejando el día de hoy, para que no solamente nos quedemos con el que el glucagón tiene efectos metabólicos, ¿no? No, sino que también ejerce efectos en otros niveles. Por supuesto que los más importantes o los que más destacamos, pues, es el efecto hiperglucemiante, ¿no? Que favorece, aumenta las concentraciones de glucosa en el plasma porque estimula la gluconeogénesis, la glucogenólisis a nivel hepático, sobre todo a nivel muscular, pues no es tanto, sino más bien eso lo hace la adrenalina. Pero a nivel hepático ejerce una acción gluconeogénica, glucogenolítica, y a nivel del tejido adiposo pues ejerce una acción lipolítica, ¿no? Favorece la lipólisis, a nivel hepático también favorece la beta oxidación y la formación de los cuerpos cetónicos. Entonces, esto con respecto a glucagón. Con respecto a somatostatina, pues como dice la doctora, ¿no? La somatostatina es una hormona inhibitoria por naturaleza, entonces se le llama somatostatina, ¿vale? Somatostatina porque la somatostatina se descubrió como una hormona inhibidora de la hormona del crecimiento, ¿sale? Entonces, todas las tatinas, todo lo que diga tatina es inhibitoria. Por ejemplo, si yo les hablara de una prolactostatina, la prolactostatina, por ejemplo, es un factor que inhibe a la prolactina. La somatostatina es un factor que inhibe a la hormona del crecimiento. Pero ojo, la somatostatina no solamente va a ser un factor inhibidor de la hormona de crecimiento, sino va a ser un factor inhibidor en todo el organismo, sobre todo a nivel digestivo, a nivel del tubo digestivo, a nivel del islote pancreático, a nivel parácrino, es lo que más ejerce, ¿no? O bueno, es lo que más se le estudia en este tema, el efecto parácrino inhibitorio sobre las otras células vecinas, pero a nivel ya endocrino, pues ejerce sobre todo efectos inhibitorios a nivel del tubo digestivo. Esto es lo que más destaca de esta hormona. Por ejemplo, inhibe la absorción de nutrimentos, inhibe, en este caso también tiene efecto vasoconstrictor sobre la macro y microvasculatura digestiva, ¿no? O ustedes a lo mejor en el sistema digestivo han visto, en cada segmento han visto la vascularización e inervación de cada segmento del tubo digestivo. Pues la somatostatina lo que va a hacer es ejercer un efecto vasopresor o vasoconstrictor, ¿no? Esto va a favorecer que va a disminuir la absorción de nutrimentos, ¿vale? El riego sanguíneo de los órganos, y el drenaje venoso también lo va a disminuir. Y bueno, esto en términos muy generales es lo que hace la somatostatina, ¿vale? Reduce como dice aquí la pantalla, ¿no? Reduce también la secreción ácida del estómago, ¿no? La motilidad, aquí como decíamos, el flujo sanguíneo, ¿no? Y esto, al disminuir el flujo sanguíneo gastrointestinal, pues ejerce también un efecto sobre inhibición de nutrimentos. Y en el caso de grelina, muchachos, ya para cerrar la sesión de hoy, pues la grelina, pues básicamente al principio se le conocieron, se le conoció como uno de los factores promotores en la secreción de glucagón. Le llamaban secretagogo perdón, el secretagogo de hormona de crecimiento, pero después se dieron cuenta los que estuvieron estudiando grelina que ejercía también un efecto muy importante sobre el apetito, sobre promover el apetito, ¿vale? Entonces, así como la somatostatina inhibe la hormona de crecimiento, la grelina promueve la secreción, es un secretagogo de hormona de crecimiento. Pero también la grelina está vinculada con el apetito. Este es uno de los principales efectos. Pues, el sitio donde más se produce grelina es a nivel gástrico, pero en las células épsilon del islote pancreático también se ha demostrado que va en este caso a favorecer, va a producirse una cierta cantidad de grelina, ¿no? En este caso, las células épsilon
igualmente, como lo que ocurre con glucagón, con somatostatina, pues igualmente viene de un precursor, ¿no? Una preprogrelina, que después se transforma a progrelina, y de ahí se forma grelina, ¿vale? Y se forman otros péptidos importantes que tienen efecto sobre el apetito, como la ovestatina, ¿no? Y bueno, principalmente el efecto de la grelina es sobre el apetito, ¿no? Sobre, así como la insulina y otros factores inhiben el apetito, pues la grelina, la leptina en este caso es otro de los factores importantes, pues la grelina hace lo contrario, ¿no? Muy bien, muchachos, pues bueno, muchas gracias, doctora. Yo creo que en este momento tenemos la grabación.